Pase adelante. Aquí hay asiento si quiere pasar. Por ahí puede pasar. Por ahí puede pasar. O ahí, exacto. Ahí pueden dejarle pasarse ustedes los dos acá si quieren. Mi hermano Lucio. Pueden pasarse acá los dos y él si quiere se sienta ahí. Bien. Vayan preparando Mateo capítulo 13, por favor. Mientras estamos... Señor, tengo una cosita un poco. No tengo en mi casa tanto tiempo con uno. Después, al final, cuando terminemos, podemos conversar. Ahorita estamos en medio de un culto cristiano y no podemos hablar de eso, ¿ya? Espera un momento, escucha y luego vemos que podemos ayudarla, ¿ya? Bueno, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a estar en esta oportunidad viendo la parábola del sembrador. ¿Ok? Mateo capítulo 13. Todo el capítulo 13 lo vamos a estar examinando y lo vamos a estar estudiando a lo largo de unos cuantos domingos. ¿Ok? No sé cuánto vamos a estar en este capítulo, cuánto tiempo vamos a tardar en terminarlo, porque no lo vamos a hacer seguido, sino que voy a ir alternando un poco con nuestra serie del Evangelio de Juan, que es la que tenemos de manera oficial. Entonces, estaré dando dos parábolas, luego continuaré con Juan, luego otra vez dos parábolas, continuaré con Juan y así sucesivamente. Pero estaremos exponiendo todas las parábolas, que son 7, que se encuentran aquí en Mateo capítulo 13. Hoy vamos a ver la primera, la parábola del sembrador. Y vamos a leer del versículo 1 al 9 y luego vamos a saltarnos y vamos a leer desde el 18 al 23. ¿Ok? Del 1 al 9 y luego del 18 al 23. Leamos de nuevo entonces la parábola. Dice así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Pasamos al versículo 18. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias Señor por tu palabra que acabamos de leer. Gracias porque la tenemos disponible. Gracias porque la tenemos, Señor, a precio de sangre, Señor. Santos tuyos la derramaron para que hoy la podamos tener aquí, Señor. Ayúdanos a meditar en ella en esta mañana, a reflexionar de manera verdadera, profunda, con el discernimiento de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, por medio de esta parábola de tu Hijo Jesús, la realidad del reino de los cielos, la realidad del Evangelio predicado, la realidad de las personas que pertenecen al reino y de las que no pertenecen al reino. Señor, ayúdanos a poder examinarnos también a nosotros mismos, Señor, como iglesia, que la iglesia se pueda examinar, Padre, y pueda ver realmente qué clase de semilla, de corazón tienen ellos, somos nosotros, Señor, si somos buena tierra o no. Ayúdanos, Señor. Ayuda al predicador para que tu palabra sea enseñada de manera fiel, de manera veraz, sin añadir nada que no sea verdad de tu palabra, Señor, sin quitarle, sin restarle nada de ella, Señor, temiendo que pueda ofender, Señor, sino que simplemente tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad, conforme está escrita y conforme fue enviada para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Del versículo 1 al 3 dice que en ese mismo día salió Jesús de la casa, en una casa en la que él se encontraba. Esta casa no se menciona, pero probablemente él entró en el versículo 21 y 22 del capítulo 12. Entre esos dos versículos, él entra en una casa, ¿ok? Y él entonces ahora sale de la casa y se sienta a la orilla del mar. Y dice que se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Bien, esto es interesante. Esta parte es interesante, porque dice que se congregaron grandes multitudes. Veamos entonces un poco el escenario. Una gran multitud no es la que está aquí, sino grandes en plural, varias multitudes, no una multitud, sino varias. Se agolpaban junto a Jesús. De tal manera que, claro, imagínense una playa. Claro, la playa se llenó. Y él ya no podía, desde la parte trasera de la playa o de algún otro lugar, atender a estas personas. Tuvo que meterse un poco a la playa. Tuvo que entrar a una barca para que él, estando un poco más lejos de ellos, todos pudieran verlo a él. Porque multitudes venían a él. Esto es parte, dicen los eruditos, en la cronología bíblica del segundo año del ministerio de Jesús. O sea, estamos en el segundo año. El segundo año es el año de su fama, el año donde él fue reconocido. El primer año es un poco desconocido, unos cuantos milagros, grupos pequeños lo han visto, pequeñas conversaciones con personas privadas, pero el segundo año es el año de las multitudes. El tercer año ya es el año del rechazo, el año ya donde todo empieza a ir declinando hacia la crucifixión, el año de los cuestionamientos de los fariseos, de los escribas constantemente. Aquí entonces estamos en ese momento de su fama ya, ¿no? Donde todos han oído hablar de él y vienen multitudes y multitudes a querer hablar y verle a él. Y él dice entonces que se sube a una barca y se sienta en la barca. Y toda la multitud estaba en pie en la playa. ¡Wow! ¡Qué escena!, ¿no? La multitud de gente. Sin micrófonos. Yo no sé cómo le hacía el Señor, pero como él era el Señor, seguro que todos le escuchaban. Bien. Y les habló muchas cosas en parábolas. Nuestro Señor Jesucristo tiene una cosa muy peculiar, que es que Él enseñó en parábolas a las grandes multitudes, a todas las multitudes. Él dice que nada enseñaba si no era en parábolas a las multitudes. En la intimidad Él sí enseñaba ya e incluso explicaba las parábolas a sus discípulos.
Luego veremos eso un poquito, lo vamos a ver más adelante, pero es como un dato introductorio. Él a las multitudes les enseñaba en parábolas, cumpliendo profecías en donde se decía que él les hablaría en parábolas. El versículo 34 dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, a la razón, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Así que nuestro Señor Jesús con frecuencia hablaba a las multitudes en parábolas. Bien, nuestro Señor, otra cosa que Él hacía mucho, adelante hermana, pase. Permiso, buen día. Buen día. Bien, nuestro Señor Jesús, otra cosa que Él hacía, y lo hacía estupendamente bien, es que para explicar algo que pudiera ser un poco complicado, para enseñar una verdad que pudiera ser profunda, usaba elementos o cosas muy simples. Usaba cosas comunes del día a día de la gente, para que la gente lo entienda como de manera fácil, al ser familiar. De ahí que aquí va a hablar de un sembrador. ¿Qué cosa más común que un sembrador en los tiempos de Jesús? Los sembradores eran muchos, o sea, era algo común. La gente, aun cuando no se dedicaba a cosecha y venta, ¿no? a vender de la siembra, sembraban para sus propios beneficios, a veces, para su propio hogar, para su propia casa. Así que era algo súper común el tema de un sembrador. Todos estaban familiarizados con el sujeto que sembraba y cómo se producía la siembra y la posterior cosecha. Entonces Jesús usa en esta parábola la figura del sembrador. Si estuviese Jesús hoy en día, quizás usaría, no sé, una parábola del WhatsApp, o la parábola del Facebook, o la parábola del auto, o algo por el estilo, algo familiar para nosotros, que nosotros entendamos a la primera, ¿no? O la parábola de la oficina, o la parábola de la compra-venta, etcétera, etcétera. Pero aquí usó algo simple para su época que ellos iban a entender. Y nosotros vamos a entender también si le prestamos la atención debida. Bien, dice así. Dice que el sembrador salió a sembrar. Aquí tenemos a alguien llamado el sembrador. No lo voy a leer todo de nuevo. Tenemos al sembrador. Luego tenemos la semilla del sembrador. Tenemos los terrenos, que son 4. El camino, pedregales, espinos y buena tierra. Quiero que notemos primero, bueno, hay 4 reacciones a esa siembra, ¿ok? 4 reacciones diferentes. Y la última es la reacción correcta a esa siembra, que es la que da fruto. Muchísimo fruto, dice 30, 60 o 100. Esos frutos no son comunes. Esa es una parte muy a resaltar dentro de la parábola, porque normalmente una siembra no daba fruto al 60, que era lo mínimo, al 30, que era lo mínimo que se dice aquí. Se solía dar al 10, al 15, al 8, al 9 por 1. Pero aquí Jesús dice que esta última semilla, si bien son 4 terrenos y solo uno va a dar fruto, sin embargo el que va a dar fruto va a dar mucho, porque va a dar desde 30 a 60 y a 100, o sea, por exagerado de lo normal. Como que supliendo los otros 3 terrenos que no van a dar nada, ¿no? Como haciendo ahí una compensación. Bueno, notemos entonces ahora que estos 4 caminos, como vamos a ver luego, son 4 corazones. Pero antes de hablar de ello a profundidad y de los caminos y de los corazones y de las diferentes reacciones, veamos y hablemos un poco de las semillas. Dice que he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. La semilla, ¿qué es la semilla? Bueno, vamos a ir alternando un pasaje sobre la parábola y su explicación. Versículo 19 nos dice: a todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, lo que fue sembrado, ¿qué fue? La palabra ¿de qué? Del reino. ¿Qué es la semilla? La palabra del reino. Traducción, el evangelio. El evangelio es la semilla
el mensaje del Evangelio de la semilla. Ahora notemos que el sembrador, como labor de él que le corresponde, no hace nada con la semilla, ¿cierto? No lava la semilla, no escoge la semilla, no busca una mejor, una peor. El sembrador lo único que hace es ir a los campos y regar la semilla, sembrar la semilla, ¿cierto? Esto es importante porque la semilla es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. La semilla es el mensaje del reino, que es el mensaje del Evangelio, el cual dice aquí la parábola, el sembrador simplemente tiene que ir y sembrar. El sembrador, que vendría a ser aquí el predicador, el portador de la palabra, que puede ser o bien el predicador, el pastor o cualquiera que es parte de la iglesia que comparte el evangelio a alguien que no lo conoce, cualquiera de esos es el sembrador. Claro que en la parábola del sembrador es Cristo mismo, en este caso, en este ejemplo, pero se extiende a todo aquel que predique el evangelio. Lo único que hace es darla, no modifica la semilla, en otras palabras, no modifica el evangelio, no lo cambia. No piensa, caray, generalmente siembro en 4 terrenos y solo uno me da fruto. Voy a cambiar a ver la semilla, vamos a modificarla, le vamos a hacer algún arreglo para que entre los pedregales y los espinos, ese fruto o ese árbol que crece, ese árbol dé algún fruto. Porque no me ha dado nada nunca. Pero ¿qué tal si yo cambio un poquito esta semilla, la arreglo, ¿no? La modifico, de tal forma que entre los pedregales o entre los espinos, pues también dé fruto? ¿No sería mejor eso? Todos pensaríamos, oye, pues sería bueno, ¿no? Pero aquí la parábola nos enseña que eso no sucede y que no se debe de hacer. Que lo que se tiene que plantar es la semilla pura, sin adulterar en la palabra, sin cambiar, sin mejorar supuestamente. ¿Cómo se traduce esto en lo que es la predicación del Evangelio? Muchos son los que han cambiado el Evangelio. Muchos son los que han cambiado el mensaje del Evangelio. Lo han querido diluir como una Coca-Cola con agua y hielo, para que no sea tan fuerte, para que no sea tan agresivo o para que no sea tan ofensivo. ¿Para qué? Muchos han querido diluir el mensaje del Evangelio para que en terrenos de pedregales y espinos sea aceptable. ¿Me explico? Sea bebible, sea agradable, sea recibido. Por lo tanto, han rebajado el mensaje a un simplemente Dios te ama, por ejemplo. Dios te ama y quiere prosperarte. Ven a Cristo y tendrás milagros y bendiciones. ¡Wow! Seguro que los pedregales y los espinos les gustaría de este mensaje sin problema. Eso ha sido el diluir el mensaje del Evangelio, el cambiar, el distorsionar la semilla. Y ahí todos aquellos que han hecho eso y hacen eso, están pecando contra Dios, contra el reino de Dios y contra el Evangelio mismo, porque están cambiando la semilla. Piensan ellos que la semilla vino con defecto. ¿Se imaginan eso? Piensan ellos que la semilla vino con defecto. ¿Cómo puede ser eso? Como diciendo, vamos a ayudar y cambiar el mensaje que nuestro Señor nos ha dado porque no es tan bueno, no es tan aceptable. Así que cambian el mensaje, lo diluyen y termina, por lo tanto, dando unos frutos transgénicos, como hemos visto ahora en nuestras últimas noticias, el debate esto en nuestro país. Frutas transgénicas, un fruto que no es 100% natural, no es bueno. No es bueno. Eso es fruto de haber cambiado, de haber distorsionado la semilla. Por lo tanto, nosotros en la parábola entendemos y tenemos que recibir el mensaje de no cambiar la semilla.
de no distorsionar el mensaje, de mantenerlo tal y como está. No importa el terreno donde vaya a caer, nuestro deber es simplemente lanzar la semilla, nada más, lanzarla. Estar equipado, es decir, preparado con lo que yo tengo que tener puesto, mi alforja, las bolsas de la semilla, o sea, todo lo que yo tengo que tener y necesito, mi sombrero para que no me dé el sol en la cabeza demasiado, irme al campo y sembrarla, ¿verdad? Podríamos decir entonces, entre comillas, que el estar preparado significa simplemente estar apto, conocer la semilla, estar en santidad, ser aprobado por Dios como obrero y que Él nos envíe. Y una vez enviado no tenemos que cambiar la semilla, sino presentarla tal cual como ella es. Importante ese primer punto. Continuemos entonces. Dice ahora que esa primera semilla cayó en el camino. ¿Por qué cae entre caminos? ¿Acaso el sembrador se metió a sembrar entre los caminos deliberadamente? No. Lo que sucede es que en esos tiempos, los tiempos de Israel, y aún hoy en algunas localidades de Israel, ¿no? Urbanas, más campesinas, ¿ok? Más alejadas de la ciudad, los campos no tenían delimitaciones, no tenían cercas, por ejemplo, no tenían verjas. Los campos eran abiertos, porque existen leyes en Israel, todavía basadas en el Antiguo Testamento, del permitir que el forastero y el vecino y el prójimo puedan entrar a los campos y comer todo lo que ellos quieran. Por lo tanto, no podían cercarla, no era una norma para cercarla. Porque entre ellos está, por parte de la ley de Dios y Moisés, que puedan comer cualquiera libremente de los campos y de los frutos de sus propiedades. Ahora, lo que no podían hacer es llevar una camioneta y cosechar, meterlo a toda la camioneta, irme al mercado y a venderlo, sino para su propio consumo, para el propio consumo de la persona, ¿ok? Entonces, por esa razón, los campos no estaban delimitados. Tienen una delimitación o una separación. ¿Por qué? Por caminitos, senderos. Tiene senderos, son senderos pequeños, quizás de 1,5 metros, 2 metros, por los cuales entonces ellos transitan, las personas transitan, y como eso es tierra, y por la lluvia continua, y aún con lluvia se transitaba por ahí, eso terminaba siendo un lodo duro, pisoteado, ¿verdad? Amasado, y quedaba pues como medio plano. Entonces, como eran pequeños caminos o senderos, el sembrador, cuando estaba cerca de esa parcela dividida junto a otra, pues al sembrar partes, algunas semillitas caían en el camino. O incluso hasta se le caían por de la bolsa algunas semillas. Y caían en el camino. La semilla en el camino, se entiende aquí, es aquella, dice el versículo 19, a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El camino es un corazón, uno de 4 corazones. Y dice que la semilla caída en el camino, que está duro, por tanto pasar por allí, ¿verdad? Que no tiene tierra fértil, que no está suavizada, no está arada, no está preparada para nada de eso. Dice que el maligno viene, es la interpretación de nuestro Señor, y arrebata esa semilla, inmediatamente. Es una semilla, es un corazón, propiamente tal, es un corazón que está lleno del mundo. Es un corazón que está lleno, amante y deseoso de las cosas del mundo, de los placeres pecaminosos del mundo. Es un corazón endurecido como piedra. Es un corazón que está absorto en las cosas del mundo, que ni siquiera logra entender el mensaje, mucho menos dar fruto. Porque Satanás posee ese corazón, y al momento en que esa semilla medio quiere caer por ahí, es como el cuervo que está presto a comerse, ¿verdad? Una semilla en el campo que se ha caído, o cualquier animalito que acaba de morir o está por morir. Inmediatamente viene el cuervo y se lo lleva y se lo come. Satanás viene y se lleva la semilla y arrebata eso que fue sembrado y ni siquiera se enteró. Eso suele aplicarse entre personas que a veces por casualidad vienen a la iglesia en algún momento, y como suele decir el dicho, entra por aquí y sale por acá. Y listo. Quizás también puede ser aplicado a cuando estamos predicando fuera o compartimos el mensaje a personas, ya sea uno a uno o hablando un poquito al público en general, y algunos escuchan por aquí y salen por acá. Y no se enteraron ni supieron de nada.
Esas son las personas que tienen un corazón como aquí, figurada aquí en la parábola, como la del camino. No da fruto, porque ni siquiera es entendido, ni recibido, ni llega a la iglesia para nada, por supuesto, simplemente es rechazada. Este es un corazón en el cual el evangelio es depositado, pero que no produce absolutamente nada. Bien, continuamos entonces, dice así. Versículo 5, otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Aquí hay otra semilla que cae ahora en otro terreno, ya no camino, pedregales. Quizás zonas dentro del mismo terreno a sembrar, zonas en donde había una acumulación de piedras. Muchas piedras, no es que entre el arado de la buena tierra siempre hay piedritas, ¿verdad? No ese tipo de pedregales, sino piedras grandes, una acumulación de rocas. Entonces, al ir sembrando, en algún momento, encima de todas esas acumulaciones de rocas, caían también semillas. ¿Ok? ¿Y qué pasa en las acumulaciones de roca? A veces entre las rendijas, entre una roca y otra, hay como pequeños brotes de tierra, ¿verdad? Barrito, barro, ¿verdad? Lodo. Sobre todo si ha llovido y está mojado, eso es fácil, la semilla se hunde, se queda ahí. Nosotros hemos visto hasta cómo de una puerta que está en mal estado brota un tallito a veces. ¿Ves? Eso es lo que va a suceder en este terreno pedregal. Esa semilla brota rápido, porque no hay profundidad de tierra, cayó entre esas piedras, cayó un poquito sobre esa tierra y brotó. Brotó con rapidez, dice. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Ahora escuchen lo que dice el versículo 6. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. No llegó a dar fruto, brotó un poquito, pero no tenía, dice, profundidad de raíz. Y el momento en que salió el sol, ¿qué pasó? Se secó y se murió. Fue rápido, fue momentáneo y no duró mucho tiempo. Vamos a ver la explicación de este terreno o de este corazón. Dice aquí, versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, óigame bien, este es el que oye la palabra, que es la semilla, y enseguida la recibe con gozo. Caray. Miren la diferencia del camino. Esta persona, este corazón con pedregales, ¿no? Va a recibir la semilla y aparentemente la va a entender. Parece que al menos de manera intelectual comprende la semilla y le parece bien. Dice, wow, eso me conviene, eso está, pero muy bien. Yo quiero esas bendiciones. Yo quiero esos regalos para mi vida de parte de Dios. Yo quiero esa salvación y también quiero toda bendición que me pueda proveer Dios y Jesús. Y la recibe con gozo. Se emociona. Dice Matthew Henry en su comentario que este es un corazón muy caracterizado por ser emocional. Lo era antes y ahora lo está haciendo con esta semilla sembrada en su corazón. Actúa como aquel que actúa en un concierto romántico de su grupo o cantante favorito y empieza a derramar las lágrimas de la emoción. De la misma manera actúa al escuchar el evangelio, por mera emoción. O a la misma forma, él actúa en presencia de la música, de la alabanza o de la oratoria y de la motivación que un predicador que ha cambiado la semilla, hemos dicho, le produce en su corazón y se emociona también. Es un terreno emocional, meramente emocional. Y ya sabemos lo que son las emociones. Van, emociones vienen. Por eso no es estable. Así que las recibe con gozo, pero vive de emociones momentáneas. Entonces dice acá, que no tiene, versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Ahí está la explicación, es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae.
Ya vemos ahora cómo este pequeño brote empieza a ser probado. Dice nuestro Señor Jesucristo que brotó rápido, sin raíz, pero que cuando vino aflicción por causa de la palabra de Dios, vino aflicción por causa de la palabra, o la persecución, de nuevo por causa de la palabra, es la línea, es el gancho, enseguida tropieza y cae. ¡Claro! A esta semilla, lo único que le agradó cuando entendió, cuando recibió el mensaje, fueron cosas emocionales, cosas que la hagan sentirse bien, cosas que la emocionaron momentáneamente, bendiciones, los ofrecimientos, pero en ningún momento, fíjense, observen esto, al haber recibido un mensaje de una semilla distorsionada, de una palabra distorsionada, esa persona no recibió bien el costo, el mensaje del costo de ser cristiano, el costo de tener la verdadera semilla. Y cuando vino el costo, le sorprendió, fue como, no me dijeron esto. Yo no sabía esto. A eso se refiere la aflicción y la persecución. Algo que la Escritura bien enseña, en los evangelios enseñan. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, les voy a dar un ánimo, confiad, yo he vencido al mundo y ustedes lo van a vencer también. Pero la vais a tener la aflicción. La diferencia es que van a vencer. Tranquilos, confíen. A estas personas no se les anunció, no se las preparó, no entendieron, no comprendieron, fruto de que lo que oyeron ellos fue una semilla distorsionada, fue una palabra diluida, sintética. Entonces, cuando vino la realidad ya de ser parte de la palabra, del reino, entonces vino la aflicción, vino la persecución, y entonces ya no les gustó mucho. Tropezaron, cayeron, no quisieron padecer por Cristo, no quisieron sufrir o ser afligidos por causa de Cristo. No quisieron tener discusiones familiares por causa de Cristo. No quisieron perder amigos por causa de Cristo. No quisieron perder, no sé, si antes hacían algún tipo de trapicheo malsano de economía, no querían dejar de hacerlo por causa de ser ahora un cristiano que no debe de hurtar ni robar, etcétera, etcétera. Ahora los mandamientos de Dios, su palabra, le empezó a ser gravosa para él y le empezó a ser un punto de aflicción en su corazón. Y querer mantenerse fiel representaba tener que tener aflicción o persecución por parte de otros, o disputa o problemas por parte de otros. Y simplemente no estuvo dispuesto, no quiso y no va a querer. Por eso tropezó y cayó. ¿Cuántos cristianos, verdad, existen de esos en el mundo, en la iglesia, en las iglesias, en donde dicen que van a la iglesia, que lo único que van es simplemente por diversión, muchos, simplemente por entretenimiento, por costumbre, porque me motiven, porque me animen? Personas que buscan predicadores que sean motivadores en lugar de predicadores, que hay una gran diferencia. Para que me motive me voy a Herbalife, no me voy a una iglesia, ¿verdad? Para que me motiven busco motivadores en YouTube y no tienen que ser cristianos, me motivan. Cuando yo voy a una iglesia o cuando yo busco la palabra de Dios, yo tengo que buscar predicadores que prediquen el evangelio, que prediquen la escritura, que me enseñen, que en algún momento me consuelen por una palabra que me da, o en otro momento quizás me exhorten y me corrijan. Ambas cosas hace la palabra. La palabra corta y la palabra sana hace las dos cosas. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que busca el verdadero creyente. No así los que tienen un corazón como el de pedregales. Vayamos al tercer terreno. Este no dio fruto y cayó. Tercer terreno, dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Así que tenemos ahora al sembrador que continúa su faena del día, sigue regando semillas por aquí, por allá, y de pronto hay unas ramas allí, ¿no? Hay como un arbusto, o una serie de arbustos, un poquito acá, otro poco por allá, y entre ellos caen semillas, y resulta que eran espinos.
mala hierba. Entonces esos espinos empiezan a crecer. El árbol de espinos es el que empieza a crecer un poco más y más. Y los espinos empiezan a ahogar, dice la semilla. Los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla se ahogó. Veamos la interpretación de nuestro Señor Jesucristo ahora. La interpretación del tercer terreno, del tercer corazón. Dice así: y aquel en que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí probablemente la semilla disponía un poquito más de tierra, de profundidad. La tenía un poco más al alcance. Probablemente tenía un poco más. Sin embargo, estaba rodeada de espinos. Y mientras la semilla empezó a crecer o iba a crecer, los espinos crecieron juntamente y aún con más rapidez que la semilla. Esos espinos están aquí enseñados o mostrados como las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Entonces notemos la diferencia en este tercer corazón, que es una persona que ha recibido el mensaje del Evangelio y que quizás ya superó un poco la de los pedregales. La recibió con gozo, hasta incluso ha estado dispuesto a sufrir un poco por la palabra, vamos a decir. Pero sufrir un poco de que me insulten, de que se enojen conmigo, de que me persigan, no es comparable a tener que abandonar mis sueños. Eso es otra cosa, eso es diferente. Porque resulta que las espinas, mis hermanos, dice que son las preocupaciones del mundo. El soltero, el estudio incesante en su corazón, en su mente, en la universidad, y la meta de una esposa o un esposo. Un buen trabajo. Esas tres cosas están en su cabeza. Completar mi proceso, encontrar a la mujer perfecta, va a ser difícil. Al hombre perfecto, imposible. Y un trabajo que me permita vivir bien. ¿Esas son las preocupaciones del mundo o no? No enfermarme, un seguro de vida, un seguro para mi casa, un buen automóvil, una bonita casa. No estamos diciendo que sean malas en sí mismas, solo que su corazón, el corazón de Entre Espinos, está centrado en estas cosas, no centrado en otras cosas. No tiene estas cosas como algo secundario, sino como algo primario, número uno en su corazón, en el orden de sus prioridades. Y se afana por estas cosas, por estas cosas. Esas son las preocupaciones del mundo. Lo engañan, lo seducen. Es la televisión que está 24 horas al día encendida en la casa diciéndole qué es lo que tiene que comprar, qué es lo que tiene que vestir, qué es lo que tiene que comer, qué es lo que tiene, cómo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer. Y es convencido. No es la Escritura la que le dice qué tiene que vivir, cómo tiene que gastar, cómo tiene que comer, cómo tiene que amar, qué tiene que buscar, sino es el mundo. Es la sociedad, son los amigos los que le dicen a esta persona qué es lo que tienen que perseguir. Y ellos creen estas cosas. Y no están dispuestos, estuvieron un poco dispuestos a renunciar a la tranquilidad y ser un poco afligidos por la palabra, como los pedregales, superando las fases de las piedras, digamos. Pero no estuvieron dispuestos a renunciar a sus sueños de grandeza, de poder, de fama o de riqueza. No hubo disposición a eso. No. A mí no me toques el negocio. Yo lo hago el domingo, que es el día que más gano. ¿Cómo lo voy a dejar para ir a la iglesia? ¿Cómo lo voy a dejar? No. Yo siempre hacía tal gestión que yo conseguía no pagar lo suficiente de impuestos y era legal. No, pero llevo haciendo los años. Pero ahora estás convertido, ¿no? En cristiano, deberías de
ya no hacer eso. No, es que es mucho dinero el que voy a perder si lo hacemos por lo legal. No estoy dispuesto a perder aquello que me da un estatus, un nombre, aquello que me da a mí ciertos honores, ciertas comodidades en el mundo. Así que esta persona es así. Y lo segundo, aparte de las seducciones del mundo, dice el engaño de las riquezas. Pongamos el caso de que no sean ricos para nada esta persona. Esta persona no es rica, por ejemplo, sino que aspira a ser rico. El mundo le dice que él tiene que ser rico y enriquecerse y acumular y acumular y acumular. Que en el acumular está la paz, está la tranquilidad, está el bienestar, está la seguridad. ¿Cuántos no se sienten seguros cuando tienen en el banco varios ceros en su cuenta? De nuevo estoy tranquilo, seguro. ¿Verdad? Parece que la seguridad de estas personas no es un Dios omnipresente, omnipotente, lleno de gracia, lleno de misericordia, que ha prometido proveer para su pueblo, para sus hijos, sus necesidades. Siempre que busquemos el reino de Dios y su justicia, primero. Sino que su seguridad está en Washington, en la S y las 2 rayitas, o en la E con las 2 rayitas también de euro. Y algunos ya tienen hasta seguridad en la moneda china también. Al paso que vamos van a dominar el mundo. Pero estas personas están deseosas de hacerse ricas. Y entonces, al momento de decidirse por Cristo, por Dios, por la palabra, por el Evangelio, por el reino, por el ministerio de Dios, o por sus sueños y por sus aspiraciones, por ser o no ser rico, ellos se declinan al mundo. Son como el joven rico, el cual deseaba en principio el reino de Dios y le pregunta al Señor: Señor, con afán, con grito, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quiere aparentemente ir al cielo. Y el Señor le dice: bueno, tú conoces los mandamientos: ama a tu prójimo, no engañes, no defraudes, no mientas, no hurtes, no robes. Ya sabes. Y el joven le dice: yo todo eso lo he guardado, Señor. Una cosa más te falta, le dice el Señor. Una cosa te falta. A ver, ¿qué? Solo una. ¡Qué bien, Señor! O sea que de la lista de 20, yo ya he cumplido 19. ¿Me falta una? Sí, te falta unita, y vas directito a la casa de mi Padre al cielo. A ver, Señor, dime, porque seguro que lo hago, pero fácil y rápido. Esto aquí no va a tener ninguna complicación para mí. ¿Cuál es esa? Una sola cosa, Señor, que me falta. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué? Que vaya y venda todo lo que tengo y deje de ser rico, deje de estar cómodo, deje de ser quien soy, de que la gente me vea con el respeto que me da a mí el dinero que tengo, el nombre que tengo, la fama que tengo. No, para nada, no, pero Señor, todo, cualquier cosa menos eso, Señor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre tocarme eso? Estas personas, entre espinos, son así. Son así. Y si no fueran ricas, se les dice: deja de perseguir y de trabajar 12 horas al día, 15 horas al día, 7 días a la semana, y dedícate al reino. Ven a la iglesia, sirve en la iglesia, dedica tiempo a la iglesia, quédate en tu casa leyendo la palabra, lee sobre mí, aprende sobre mí. No, ¿cómo pues? Es que si yo dejo de trabajar, entonces no voy a poder comprarme el último modelo que quiero comprarme dentro de 6 meses. O la casa con la que estaba pensando el próximo año. En cualquiera de los casos, ya sea que sea rico o no lo sea, la intención de esta persona es no dejar la aspiración de la riqueza. Ni abandonar la que tiene, ni dejar de aspirar una en el futuro. Así es. Y es un engaño, porque en realidad él no lo sabe, pero según la Escritura dice, el engaño de la riqueza. La riqueza lo engaña, lo seduce. Lo seduce.
Dice, raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero, el amor, enamorarnos del dinero. Tenerlo como lo máximo. Es la raíz de todos los males. Y dice que algunos tropezaron queriendo enriquecerse en esta vida, queriendo hacer mercadeo de la misma palabra por amor a las riquezas. Hablando de falsos cristianos y falsos profetas. Nos enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que entonces no da fruto. Y seguimos con el cuarto y último terreno. La espina no da fruto, el camino no dio fruto. El corazón de pedregales no dio fruto. El corazón de espinos no dio fruto. Nos queda uno. La tierra buena, dice aquí. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces leamos el versículo 8 otra vez. Y otra parte cayó en tierra buena. Oh, buena tierra. Buena tierra. Hermano, pastor. Pero, ¿qué determina que una tierra sea buena y la otra sea mala? O sea, ¿qué es lo que hace el factor decisivo de esas cosas? ¿No puedo yo preparar mi propio corazón? ¿Puedes tú resucitarte a ti mismo? ¿Puedes tú nacer por ti mismo? Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Toda persona que no tiene a Cristo y el Espíritu Santo está muerta. ¿Cómo puede esa persona entonces darse vida a sí misma y preparar su corazón luego para recibir el Evangelio? No puede, está muerto. Es inconsciente de todo lo relacionado a la vida espiritual. Eso significa que no depende de la persona ser como el camino, tener un corazón como el camino, como pedregal o como espinos o buena tierra. ¿Saben de quién depende? De un Dios soberano, de un Dios misericordioso que actúa en medio de los corazones pecaminosos, aun cuando sea durísimo o el más duro de los duros. El Señor irrumpe, dice, en ese corazón, lo abre para que entienda el Evangelio y le prepara uno nuevo y se lo pone y le saca ese que tenía y le pone su Espíritu Santo en él y le da nueva vida. Y ahora esa persona sigue al Señor. Entonces aquí lo determinante es que Dios Padre, dice el Evangelio de Juan, le ha dado a su Hijo Jesucristo un grupo de ovejas, un rebaño innumerable de personas, que cuando escuchen la voz del pastor, síganme bien, cuando la escuchen, esas ovejas seguirán al pastor. Esas ovejas que Dios le ha dado, ese rebaño que el Padre ha preparado para su Hijo, es la buena tierra. Pero no son todas las personas del mundo, sino un rebaño que Dios ha preparado para nosotros, para su Hijo, perdón, en el cual esperamos estemos nosotros como rebaño, en el cual deseamos, Señor, quiero ser parte de ese rebaño, de esas ovejas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dice que esta tierra dio fruto a algunas semillas, dice, a 100 por uno, dice al 100%, fruto completo, entero. Otro a 60 y otro a 30. Y como les dije, este era un fruto que no era común, no era normal. Entre las probabilidades del fruto que daba una semilla o un árbol, se solía dar el 10, el 9, el 12, lo que más, el 15. Y aquí tenemos desde el 30, el más pequeño, 30 por 1, 60 por 1 y 100% de fruto. Árboles, corazones, personas que dan fruto. Veamos la interpretación de Cristo. Él la explica, entonces dice lo siguiente, versículo 23 ahora, la explicación. Pero aquel en quien se sembró la semilla, que es la palabra del reino, la semilla es el corazón, la tierra, en tierra buena, dice aquí que es el corazón. Este es el que oye la palabra, la oye y la entiende. ¿Qué diferencia? Este sí la entiende.
no solo con el intelecto, sino también con el corazón, porque Dios le abrió el corazón para que entienda la palabra. Como a esa mujer llamada Lidia que estaba sentada junto al río y Pablo estaba predicando a muchas personas, pero Dios le abrió el corazón solo a Lidia en ese momento y Lidia entendió el mensaje que Pablo estaba predicando. Estas personas dicen, entienden la palabra. Y ahora dice, este sí da fruto. Este produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Amén. Qué bueno. Este sí da fruto de corazón. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo es esta persona, hermano? Ya estamos terminando, estamos en el último corazón. ¿Cómo es esta tierra buena? Bueno, es una tierra preparada de antemano por Dios, no por nosotros mismos. Dios mismo lo ha preparado. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido para salvación. O sea que antes que existiéramos ya nos había preparado para ser sus hijos. Este es un corazón que es presto a escuchar, presto a oír, presto a entender lo que el Señor quiere decirle. Está atento. Es una de las ovejas descarriadas que mientras el predicador va o el pastor, para cambiar de analogía, camina a buscarla y la llama, ¿no? Le dice por su nombre a la ovejita, Carlos, Carlitos, la ovejita, dice, mi pastor, lo reconoce y va hacia él. Estaba perdida, pero ahora acaba de escuchar la voz de su pastor y va corriendo hacia su pastor. Va corriendo hacia el pastor. Así que es un corazón que estaba listo por Dios, preparado por Dios. Dice que este corazón oye la palabra y la entiende el evangelio, comprende el mensaje, lo recibe. ¿Por qué? Porque recibe un mensaje intacto, tal y como es, como tiene que ser, verdadero, el de Cristo, el evangelio, sin diluir, sin añadirle nada porque no le falta y sin quitarle porque le faltaría. El mensaje completo, la palabra de verdad, pura, no dañada, no manchada, no maltratada, no descuartizada, para que se oiga bonito. Con el cielo y con el infierno, con los dos componentes. Con las bendiciones y con los castigos y las disciplinas. ¿Verdad? Todo, al cual está aquí en la Escritura. Y Él la recibe. Y podemos suponer que la recibe como el de los pedregales, con gozo. Se arrepiente y con gozo, como el etíope, al cual Felipe le predicó, dice que después de predicarle, se hizo bautizar en un charco de agua que encontraron, y el etíope se fue hacia Etiopía, feliz y gozoso, dice, con su camino, mientras Felipe se fue, arrebatado por el Espíritu Santo, y se encontró en Azoto predicando. Pero el etíope se fue gozoso de haber encontrado la salvación. Podemos decir que la recibió con gozo. Y podemos decir de la buena tierra, mi hermano, mi hermana, que no por ser buena tierra fue exenta o protegida de que le venga, número 1, la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Número 2, el engaño, las preocupaciones del mundo. Y número 3, el engaño y la riqueza. Es decir, a la buena tierra, no por ser buena tierra, no le vino persecución o aflicción, no, porque estaba preparada. O no le vino seducción del mundo, no, porque Dios la cuidaba. O no vino engaño y la riqueza, no, nada de eso. Todo eso le vino a esta tierra, a este corazón. Todas estas cosas vinieron hacia él. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y él a todas esas le dijo no. Y le dijo sí al reino de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque, como ya he dicho, el verdadero creyente y el verdadero evangelio te enseña que vamos a tener dolores, persecuciones, aflicciones, problemas en el mundo. Si el mundo tiene pecado disfuncional, yo también lo tengo, no esperemos que aquí no pase nada, ¿no? Es lo normal. Y si encima quiero seguir a Jesús y me acuerdo de lo que le hicieron, pues no esperemos que a nosotros nos coronen. Si a él lo crucificaron,
como mínimo a nosotros nos apalean, ¿cierto? O como mínimo nos insultan. Por lo tanto es normal. Así que esta persona, este corazón, que era buena tierra, donde se sembró la semilla pura, tal y como era el mensaje de la palabra, el mensaje del reino, superó la prueba de la seducción, primero de la aflicción y de la persecución por causa de la palabra. Hablan para mí, dicen de mí, han hecho contra mí cosas injustas, pero no pasa nada. Que sigan haciéndola, que sigan diciéndola, que sigan pensando, que sigan planeando contra mí todo lo que quieran. No voy a renunciar al Señor, ni a su palabra, ni a su verdad. Digan lo que digan. Y hermanos, personalmente, hay personas que a mí quizás no me quieran, que yo ni conozca, que me juzguen, personas que me tachan, y yo tengo que vivir con eso. Hasta dentro de mi familia puede haber personas que piensen mal de mí. Pero esa buena tierra está dispuesta y la supera esa prueba. No hay problema con eso. Me importa lo que Cristo y Dios piensen de mí, no lo que piensen los demás. Claro que me importa y trataré de estar bien con todo, pero si ya no se puede, ¿qué voy a hacer? No hago deliberadamente lo que hago para caerles mal. Hago sirviendo al Señor y ya eso les cae mal a ellos, pues problema de ellos. Segundo, a esta buena tierra le vienen, dice, las preocupaciones del mundo. También le llega de vez en cuando algo por la radio. De vez en cuando mira una película también. Y de vez en cuando mira alguna serie. Y de vez en cuando mira la tele. No significa que jamás la ve. Solo que cuando él ve esas cosas, las analiza y dice, eso no es la verdad. Eso no es lo que el Señor me está mandando. Eso no es lo que el Señor quiere que yo persiga. El Señor me ha mandado a renunciar al mundo. El Señor me ha mandado a renunciar a mi propia vida. El Señor me ha mandado a renunciar a mis propios sueños y a perseguir lo suyo, el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Así que no se deja seducir por las preocupaciones del mundo y supera esas pruebas. Y finalmente dice que también no se deja engañar por la riqueza. Gloria a Dios. Este corazón no se va a afanar por hacerse rico y por acumular y acumular tesoros en esta tierra. Este corazón sabe que tiene un tesoro mucho más grande, mucho más valioso, mucho más grande, hermano, en el reino de los cielos. Un Padre que es el dueño de todas las cosas. Un Padre que le dijo a Job, le preguntó, ¿quién me va a dar a mí algo si todo lo que hay aquí bajo el cielo es mío? ¿Quién puede darme a mí algo si todo lo que está debajo del cielo es mío? Así que no es seducido tampoco ni engañado por la riqueza. Cuando ha tenido oportunidad de hacerse rico o de tener un mejor estatus o una mejor situación económica, pero en detrimento, costándole quizás dejar a Dios a un lado o sus convicciones bíblicas sanas, verdaderas a un lado, tenía que hacer esto para poder adquirir esto otro, él decidió no recibir, no tener ese bien físico, material, económico y permanecer firme en Dios, en la palabra, en la verdad. Fue como un Pablo, incluso podríamos decir como un Nicodemo, el de Juan capítulo 3, que según la tradición histórica, no está narrado en la Escritura, al final a Nicodemo lo desahuciaron, lo botaron de su trabajo, él era parte del Sanedrín, de los más destacados religiosos, del concilio de los líderes, y claro, ahí cobraba, y lo echaron. Dice que cuando Nicodemo se murió, su hija terminó siendo una mendigaba, literalmente, y que en alguna ocasión uno estaba pasando y ve a la pobre muchacha mendigando entre la basura por comida, y le pregunta, pobre muchacha, ¿quién eres? Y ella dice, soy la hija de Nicodemo. Ese hombre había preguntado eso con la intención de ayudarla, pero cuando ella le respondió que era la hija de Nicodemo, volvió y metió la mano al bolsillo y se fue. No la ayudó.
Porque este judío pensó, Nicodemo, el traidor, ese que creyó en Jesús, ahí nomás no te voy a dar más, te lo mereces, púdrete ahí en la miseria. La elección de ser fieles a Cristo, a una costa de no recibir el aplauso, el premio o los bienes materiales que el mundo me pueda ofrecer, pero que no son adquiridos de manera lícita, sino ilícita. Se nos invita a recibirla de manera ilícita. Y el cristiano no hace de manera ilícita esas cosas. El cristiano espera prosperidad de parte de Dios, si viene bien y si no también. Y cuando viene de forma lícita, legal, buena. Y la recibe para bendecir a otros también. No para gastarla solo en sus placeres personales y ya. Así que este es un corazón que da fruto, hermano, que persevera por encima de las pruebas y que ahora empieza a adquirir un carácter conforme al de Jesús, porque el fruto no es otra cosa que parecerse a Cristo. Gálatas 5, 22 y 23, en los frutos del Espíritu, esta persona empieza a parecerse a Jesús, esta persona empieza a actuar como Jesús, empieza a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, y está creciendo a la imagen de Cristo, nuestro Señor. Y esos frutos son evidentes, son visibles. Y uno dice, wow, esta persona era así y ahora es de esta otra manera. Qué claro, qué diferencia. Él realmente es un cristiano. Él realmente está dando un fruto. ¿Y cuál es la razón? Porque el Espíritu de Dios ha obrado y ha actuado en ese corazón. ¿Cuál es la pregunta para nosotros? ¿Qué sacamos nosotros? ¿Usted qué saca con esto? ¿Qué saco yo? Bueno, primera pregunta. ¿Con qué corazón se ha identificado o se identifica? ¿Con qué terreno se identifica? Contéstese de manera sincera. ¿Es como el terreno de la buena tierra? ¿O es como el camino, pedregales o como los espinos? Nosotros no podemos cambiarlo y decir, hoy salgo con mi corazón de buena tierra, porque yo lo digo. No, no se puede. Pero ¿saben qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer cualquiera que nos esté escuchando vía internet, que no sea cristiano? Es implorar a aquel que puede cambiar mi corazón en buena tierra. Y rogarle a él y decirle, Señor, por favor, cámbiame a un corazón que sea buena tierra. Y dame una semilla pura. Y llévame a un lugar donde esa semilla pura siga siendo predicada así. Cuídame de aquellos que estén sembrando falsas semillas, sintéticas. Y aquel que puede cambiar los corazones y darte la verdadera semilla y guiarte a sus verdaderos pastores y darte sus palabras santas que te alimentan, lo va a hacer. El Señor nunca se va a negar a nadie que le diga, sálvame, ten misericordia, dame un corazón como el de la buena tierra para perseverar por encima de aflicciones, persecuciones, seducciones del mundo y el engaño de la riqueza. Ayúdame a perseverar por encima de todo eso. Quiero ser como ese corazón y vivir como ese corazón. Amén. Amén. Yo le invito a que usted ore y que en su oración reflexione, hable con Dios y le diga lo que usted tenga que decirle a Él, lo que tenga para Él en esta mañana. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno de toda consolación, Padre de toda salvación, Padre de toda misericordia y gracia. A ti acudimos, Señor, en gratitud por tu palabra expuesta, pidiendo que tu Espíritu Santo esté actuando en este momento, Señor, en mi corazón y en los corazones de los que han escuchado, Padre. Padre, por favor, te pedimos, queremos ser siempre de esta buena tierra y queremos evidencias en nuestras vidas de que somos esta buena tierra. Oro por aquella persona, Padre, en este lugar o en cualquier otro lugar que nos estén escuchando, que no te conoce, que no conoce a tu Hijo, que no ha entendido el mensaje, la semilla, porque no era buena tierra, porque no es buena tierra. Que tú la cambies, que tú lo hagas,
que tú le des un corazón de buena tierra, Padre. Que tú los sanes y que tú los salves, Señor, de la inmundicia, de la pecaminosidad, del engaño, de la seducción del mundo, Padre. Y que le des vida eterna. Vida en el nombre de tu Hijo Jesús, cuyo nombre solamente hay salvación. En Jesús. Porque fue el único, es el único que ha muerto en una cruz para cargar los pecados, los delitos, las miserias del pecador. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mis hermanos, amigos que no te conozcan. Y sálvalos. Sálvalos, Señor. Sálvalos, fortalécelos y dale tu poder para que ellos perseveren hasta el fin, a una costa de sus propias vidas, de su propia integridad. Que puedan renunciar al mundo y vivir para ti, que puedan decidirse realmente a darlo todo por ti. Yo quiero ser así, Señor. Y quiero una generación, Señor, que tú la despiertes, una generación dispuesta a todo por ti, Padre. Padre, por favor, te lo pedimos, Señor. Obra en esta iglesia, obra en nuestra nación, obra en Bolivia, obra en Santa Cruz, Señor, obra en el mundo entero, con tu evangelio, a través de tu pueblo ya sano, santo, que está dando fruto, que dé fruto abundante también en la predicación, para que los que son tus ovejas y están perdidas, extraviadas aún, escuchen la voz del pastor y vengan a él, sean sanadas y empiecen a dar fruto. Te lo pedimos, Señor. Hacemos un compromiso contigo, mi Dios, de dar fruto para ti, como buena tierra. Todo lo haremos por tu gracia y por tu mano poderosa, soberana, y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén.